tratar de encontrar un porqué, pero sobre todo el cómo podremos salir de esta vorágine de la delincuencia, de la inseguridad en nuestro país. Y es por eso que tengo en la línea telefónica al doctor Jeremías Zúñiga Mezano, presidente de Comunidades Seguras en Veracruz, para pues tratar de entender un poco más este hilo o esta bola de nieve. Jeremías, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. Buenas tardes. Muy buena tarde, Eduardo. Un saludo a todo el auditorio de Mega Noticias. Jeremías, ¿cómo lograr entender más allá de lo que está sucediendo, es el por qué está sucediendo y cómo no hemos podido ser capaces ni como gobierno ni como sociedad el poderle dar la vuelta al tema de la inseguridad? El tema de la inseguridad es un tema complejo. La descomposición social de este fenómeno inicia aproximadamente entre 1988 y el año 90 y se ha venido agudizando con los gobiernos tanto de, en este caso, Ernesto Zedillo. Hay un conflicto cuando se desbaratan las policías federales con el gobierno del presidente Fox. Y bueno, la declaración que hace el presidente Calderón a los grupos delincuenciales es porque ya era insostenible la pérdida de territorios. Prácticamente la estrategia que vimos con el presidente Peña Nieto en los primeros 2 años de su gobierno era no hablar del tema, que nadie hablara del tema. Sin embargo, cuando se agudizaron los temas de la violencia y los homicidios, provoca que tengan que cambiar la estrategia de comunicación, y esto mismo empezamos a ver durante el inicio del gobierno del presidente López Obrador. No obstante, hay que señalar algo. La estrategia en estos últimos 4 sexenios ha sido similar, es decir, poco a poco incrementar el número de elementos de las policías, el número de elementos de las Fuerzas Armadas, que ha sido la opción en razón que municipios y estados no han logrado incrementar el número de policías que requieren. ¿Y esto qué implica? Que se ha tenido que recurrir a las Fuerzas Armadas, a las fuerzas federales, como la única opción para contrarrestar a la delincuencia organizada, que ya en estos niveles incluso la Guardia Nacional tiene que apoyar para áreas de seguridad y resguardo en delitos que le corresponderían a las policías municipales y estatales. Cabe señalar que de los poco más de 2,000 municipios del país, hay por lo menos 900 municipios en el país que tienen 0 policías, es decir, se han desentendido. Esto nos ha llevado a que la destrucción del tejido social, el incremento de la violencia como una consecuencia de esa destrucción, pero también de la falta de empleo. Si analizamos cómo ha venido cambiando el fenómeno de la sociedad, hoy vivimos en una etapa del individualismo. Esto agudizado con ese deseo de consumo insaciable provoca que muchos jóvenes hayan abandonado las escuelas. Solo hay que ver las estadísticas. Se ha incrementado la deserción escolar en los últimos sexenios, se ha incrementado la participación cada vez de jóvenes y más jóvenes en actividades delincuenciales. Hay un reporte tan solo del INEGI publicado por un medio nacional que señalaba que solo en el estado de Jalisco hay más de 20,000 jóvenes en situación de calle. ¿Esto qué implica? Perdón, corrijo la cifra, más de 2 millones de jóvenes, niños y jóvenes en situación de calle. De estos 2 millones, solo en el estado de Jalisco, han logrado rescatar a muchos adolescentes y jóvenes que han sido tomados por los grupos delincuenciales y los llevan a las zonas serranas a trabajar para ellos. Pero si tomamos en cuenta que solo en un estado de la República hay cerca de 2 millones de jóvenes en situación de calle, no implica que todos tengan actividades delincuenciales. Estamos hablando que hay un número importante de niños, adolescentes y jóvenes que no estudian, que no trabajan, que están de alguna manera sin ninguna actividad, y eso los hace vulnerables. Si esto lo extrapolamos a todo el país, podríamos entender que el número cada vez más de personas en menor edad participando en actividades delincuenciales se va incrementando. Y hoy, desafortunadamente, la apología del delito provoca que cada vez los homicidios sean más sangrientos, que se incremente esa pérdida
de la sensibilidad humana, pero es también producto que hay un distanciamiento dentro de las familias. Y una de las preguntas que hacías, Eduardo, ¿cómo arreglarlo? Pues los gobiernos tienen que entender lo que ya entendimos como sociedad, que nadie puede solo, que tiene que haber una gran alianza entre sociedad y gobierno para que de esta manera conjunta se pueda empezar a avanzar en la reconstrucción del país. Y no puede haber una separación entre sociedad y gobierno, pero tampoco una separación con las iglesias, que forman una parte importante de la regulación de la conducta social, y desde luego con los empresarios, que son los que generan la riqueza y los empleos de este país. Claro, y bueno, un ejemplo lo tenemos, Jeremías, en Guanajuato. Hace un momento mi compañero Ignacio Tapia nos los platicaba. Más elementos del Ejército, más elementos de la Guardia Nacional, más elementos de la Naval, y simplemente no cesa la violencia en Guanajuato. Es decir, no es nada más meterle más personas o más balas al tema, sino tratar de ir recomponiendo ese tejido social. Y es por eso el interés de que platicaras con nosotros y con nuestra audiencia desde tu experiencia al interior de las comunidades seguras, porque pues hay casos de éxito, a final de cuentas, en el país y en otros países también. Así es, bueno, el tema de comunidades seguras es trabajar precisamente en la reconstrucción del tejido social para evitar los accidentes, las lesiones, la violencia y el delito. Comunidades Seguras surge en 1979 para rescatar los espacios públicos que ya en 1979 se decía que vivíamos muy a prisa y que las condiciones nos iban a llevar a la pérdida del tejido social. Esto en el reinado de Bután, y esto ha venido creciendo en diversas partes del mundo. En México hay comunidades certificadas. El estado que incluso más avanzado en estos temas fue el estado de Chiapas, que incluso llevó a una ley el tema de comunidades seguras. Sin embargo, con los cambios de gobierno que se vienen presentando, pues muchas veces el gobernante en turno no quiere aplicar las políticas de otros alcaldes, de otros gobernadores, y eso complica porque no hay continuidad en la recuperación del tejido social. Si trabajamos en el fortalecimiento de la familia, en el fortalecimiento de actividades educativas, recreativas y culturales, porque la cultura y el arte son claves para recuperar el tejido social. Decía un expresidente de Colombia, no conozco un niño que toque un instrumento musical y también traiga un arma larga. Es decir, no puede, se contrapone el arte y la cultura, la educación, la convivencia familiar con actividades de violencia. Pero hoy lo que vivimos es este individualismo exacerbado que lo que busca sea el interés personal, y de ahí la importancia de empezar a trabajar como ya se ha hecho. Recuerdo el municipio de Tula de Hidalgo, que recibimos un premio internacional porque fue el único homicidio doloso, después de haber trabajado 5 años ahí, de que tuvo 0 homicidios dolosos. O en el caso de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que vino a hacer un análisis, una empresa refresquera internacional, porque en un año del calendario solo en ese municipio tuvieron un robo por 1,846 pesos, mientras que en Guerrero y Nuevo León por más de 100 millones. Es decir, cuando involucras a la sociedad como parte de la solución del problema, se fortalecen estas relaciones. Hoy lo que necesitamos es una gran alianza entre sociedad y gobierno, pero también, insisto, tiene que participar las iglesias que forman parte de la sociedad, los empresarios y los medios de comunicación, porque hoy las redes sociales no solo sirven para actividades lúdicas, sirven para fomentar el compartir actos de violencia. Y entonces lo que hemos visto es que nos estamos cada día acostumbrando a ver más feminicidios, a ver más homicidios, a ver más robos. Y recordemos, tan solo hace 2 sexenios, cuando había algún homicidio, alguna matanza de 2 o 3 personas, se paralizaba y escandalizaba el país. Hoy vemos que en Zacatecas aparecen 10 ejecutados hoy, aparecen mañana otros 12 y no pasa nada, se vuelve una nota más y el gobierno solo da una pequeña explicación, pero ahí están. Cada año, de acuerdo a las estadísticas, se incrementa el número de homicidios dolosos, se incrementan los feminicidios, se incrementa el robo en carreteras, y estos datos son proporcionados por el propio Secretariado de Seguridad Pública.
Así es, por eso el interés de poder contar con tu participación, Jeremías, la cual te agradezco mucho, no nada más el qué, sino el por qué y el cómo tratar de salir de esta problemática. Una vez más, muchas gracias, Jeremías, muy buena tarde. Gracias, Eduardo, te mando un fuerte abrazo y un saludo a todo el auditorio.